Saludos, estamos en el segundo video de una serie pensada para explicar las bases del manejo de herramientas digitales empezando por Photoshop. Aquí tenemos los resultados de los apuntes del primer video, una explicación de los diferentes elementos de la interfaz. Arriba menús y barra de control, a la izquierda herramientas, a la derecha paneles. Tenemos también las herramientas básicas, pincel, borrador y lazo. Vamos a dedicar los próximos minutos a hablar un poco más de la herramienta de pincel. Tengo estas capas dentro de un grupo. Recuerden que los grupos los creamos con el comando control y la tecla G. En cualquier momento yo puedo tomar mis capas, sacarlas de un grupo, simplemente las arrastro por fuera y puedo borrar el grupo. Y puedo volver a seleccionarlas y presionar control G nuevamente. ¿Listo? Vamos a crear una capa nueva. Vamos a llenar esa capa de blanco, vamos a llamar esa capa BG, y para que no me pase lo que me ocurrió en el video anterior, donde yo dibujé por accidente en la capa que no era, esto es muy común cuando recién estamos empezando, e incluso en profesionales, vamos a utilizar las llamadas opciones de bloqueo del panel maestro de Photoshop, que se llama panel de capas. Me reorganizo un poquitico aquí la interfaz, listo. Entonces voy a utilizar no la opción de bloqueo de píxeles transparentes, sino la segunda opción, donde podemos bloquear los píxeles que ya existen. Esto significa que aunque yo puedo mover esta capa, yo no puedo ni dibujar, ni puedo borrar, porque los píxeles que ya existen dentro de la capa no se pueden alterar ni en su apariencia ni en su cantidad. Vamos a crear una capa nueva que se llame pinceladas 1. O simplemente pincel. Ejemplo. Pincel ejemplo. Listo. Entonces, ¿cómo activamos la herramienta pincel? Que no es la herramienta que viene por defecto. La herramienta por defecto se llama selección, que se activa con V. Activamos el pincel con la tecla B, de brush. Yo soy partidario de tener el panel de color que se activa con la tecla de función F6. Este es el panel de color. Yo recomiendo que este panel no esté con la barra de paneles porque creo que es bueno tenerlo a la vista, aunque pues yo pienso mucho como ilustrador, dibujante y pintor, así que si están haciendo fotoedición o algún otro tipo de cosas y tener el panel de color a la vista no les sirve, pues ustedes pueden o integrarlo a la columna de paneles o pueden simplemente borrarlo. Hago una aclaración también que me quedó pendiente en el video anterior. Si ustedes necesitan encontrar alguno de los paneles y no saben cuál es el atajo para sacarlo, y por cierto no hay muchos atajos para sacar los paneles, pueden ir siempre al menú ventana. El menú ventana tiene en orden alfabético todos los paneles, sea lo que tienen atajos, que miren que son muy poquitos, creo que son 5 nada más, o sea que los paneles haya que buscarlos porque no tienen un atajo de teclado. Entonces, por ejemplo, el panel de color está aquí, pero si yo quisiera sacar un panel como, qué sé yo, el panel de línea de tiempo con el que podemos hacer, por ejemplo, GIFs animados, pues lo busco ahí, no tiene un atajo, pero lo encuentro en el menú ventana. ¿Listo? Entonces estoy aquí en mi capa pincel ejemplo, tengo el pincel. ¿Qué tengo que tener en cuenta yo con el pincel? Por defecto, tendríamos un pincel básico, generalmente un pincel redondo, un pincel semitransparente y un pincel de un tamaño intermedio, digamos unos 15 o 20 puntos. Si yo presiono clic derecho, ya sea con mi mouse o con el stylus de la tabla digital que estoy usando, en este momento estoy trabajando en una tablet Huion Canvas Pro 16, en todo caso, el clic derecho me va a permitir sacar o un menú secundario o un cuadro de diálogo de manipulación de la herramienta. En este momento, al presionar clic derecho, tengo mi galería de pinceles. Si ustedes tienen pinceles por defecto de Photoshop, está bien. Si quieren buscar pinceles digitales en internet, está bien. En últimas, lo importante es que se familiaricen con las condiciones de esta herramienta. Yo puedo cambiar el tipo de pincel. Entonces, tengo aquí este otro, tengo por acá este otro, tengo por acá, pongamos uno así bien atípico, por ejemplo, este de acá, cambiamoslo de tamaño. Podemos tener también por aquí, digamos este que se llama Traditional Fill 2. No importa si están trabajando un pincel texturizado, si están trabajando un pincel que tiene una apariencia más lineal. En últimas, lo importante es que entiendan qué ocurre con la herramienta de pincel. Vamos a cambiar a Basic Brush. Vamos a abrir el panel de color para poder cambiar de color cuando yo quiera. En este momento tengo seleccionado negro y blanco. Si yo presiono la tecla X, yo voy a cambiar
el color de fondo por el color de primer plano. ¿Listo? Entonces, si en este momento yo empiezo a agregar algunos píxeles blancos, voy a empezar a cubrir esos grafismos negros o gris que están quedando ahí. Ustedes se pueden dar cuenta que en este momento estoy dejando unas pinceladas o unas líneas que son semi-transparentes. Cambiamos de color. Pongamos aquí un azul bien intenso, casi cian, y pongamos por aquí un color cercano al naranja. Y ustedes se pueden dar cuenta que yo no estoy dejando líneas de colores opacos o colores sólidos. A medida que voy repasando y repasando y repasando y repasando, voy acumulando más capas semitransparentes, o no lo llamemos capas, más veladuras semitransparentes, hasta lograr la versión sólida del color. Esto no necesariamente es malo, es por defecto la mayoría de pinceles de Photoshop, por lo menos los básicos que vienen predeterminados en el programa, tienen activada la opción de semitransparencia. Pero ¿qué pasa si yo no quiero eso? ¿Qué pasa si yo cambio a una línea de un color azul casi púrpura? Y yo digo, yo no quiero ver una veladura semitransparente, sino quiero ver el color sólido, el color completamente opaco. En la barra de control, casi en el centro absoluto de la barra, tenemos este botón que se llama control de opacidad según presión. Si yo presiono este botón, ahora en lugar de tener una semitransparencia, lo que tengo es la pincelada o la línea o la textura o como sea que esté configurado el pincel completamente opaca. ¿Listo? Si vuelvo a presionar aquí, vuelvo a tener una línea semitransparente. ¿Cuál es mejor? No es una pregunta pertinente. Lo importante y lo pertinente es qué necesito de acuerdo al contexto. Puede haber momentos donde yo necesite ver la línea completamente opaca. Puede haber momentos donde yo necesite tener la línea semi-transparente. ¿Listo? Ahora vamos a cambiar de pincel. Llamemos a esto pincel 2. Les recuerdo, es solamente una recomendación. Yo rara vez voy a revisar PSDs en clase, pero les recomiendo que sean muy ordenados con su nomenclatura de archivos. Vamos a cambiar a un pincel diferente. Puede ser este que se llama Colesoft Blocking. Y uno dice, ah, qué bonito ese pincel, tiene una textura muy interesante. Pero oiga, ¿sabe qué? Quiero verlo opaco. Presionemos aquí y miremos si funciona. Le desactivamos control de opacidad según presión. Listo, lo podemos ver opaco. Puede ocurrir, vamos a ver si alguno de los pinceles de mi galería tiene esa condición. Podría ser este de acá. Y puede ser que yo le active esta opción y adquiere un carácter diferente porque por defecto el pincel no viene semitransparente, sino viene opaco. ¿Listo? O sea, por defecto, como les decía, la mayoría de pinceles predeterminados vienen con opción de semitransparencia, pero este pincel por defecto viene opaco, entonces le activé la opacidad según presión. Podría ser el caso, a veces ocurre, y no estoy seguro que en este momento tenga un pincel que permita hacer eso, pero podría ser el caso que ustedes tengan un pincel que por defecto es semitransparente. Miren que este puede ser un ejemplo de eso. ¿Qué está diciendo la barra de control? Que este botón que se llama control de opacidad según presión está desactivado. O sea que el pincel debería ser opaco, pero no lo es un pincel semitransparente. Ahí se pueden dar cuenta que yo tengo la posibilidad de añadir varias veladuras y que por defecto el pincel da una textura semitransparente. Si yo activo esto y luego lo desactivo, el pincel esencialmente funciona de la misma manera. ¿Qué está pasando acá? Algunos pinceles por defecto tienen activada o desactivada la opción de semitransparencia sin distinción de lo que esté pasando acá. Entonces le damos clic acá otra vez, así es como viene el pincel, pero hombre, yo necesito ver el pincel opaco, no necesito que esté en semitransparencia. ¿Qué puedo hacer yo? Vamos a presionar la tecla de función F5. Esa tecla de función activa el panel que se llama ajustes de pincel. Este panel tiene unas opciones muy interesantes para la manipulación de pinceles y además de eso nos da esta miniatura o thumbnail con la apariencia de la huella de nuestro pincel. Si en este momento lo único que yo quiero hacer es que un pincel que por defecto ha sido programado para tener opciones de semitransparencia, entonces voy a ir hacia la mitad de estas pestañas editables y donde dice transferencia le voy a dar clic y ahora, aunque el pincel viene predeterminado para semitransparencia, el pincel ahora va a ser un pincel opaco. Pero también me puedo dar cuenta que este pincel tiene una huella que es más bien gruesa.
Entonces vamos a ir a la segunda pestaña que se llama dinámica de forma y vamos a ver las condiciones de este pincel. Este pincel tiene un diámetro mínimo de casi 70%, es decir, que si yo tengo un pincel, por ejemplo, de 40 puntos, no importa lo suave que sea mi pincelada, el pincel va a dar una huella de casi 30 puntos de tamaño. ¿Listo? O aproximadamente. Pero ¿qué pasa si yo le digo, usted va a tener un diámetro mínimo todavía más grande? Miren cómo cambia la miniatura o thumbnail del pincel. Pero si yo le digo, no, yo quiero que usted tenga un diámetro mínimo de 0%. Ahora el pincel, según la presión que yo haga sobre la tablet, va a darme una huella más pequeña o más grande. ¿Listo? En este momento, como le puse en dinámica de forma 0% de diámetro mínimo, acuérdense, en la segunda pestaña tengo un pincel que se podría usar para dibujar. Entonces fíjense que en este momento, con una línea de un color un poco más opaco y con un pincel que sea un poco más pequeño, yo tengo la posibilidad, por ejemplo, de usar este pincel para hacer bocetos. Aquí puedo hacer rápidamente un matachito. Esto no es tanto un demo de ilustración, es un demo de herramientas, entonces pues no me voy a complicar demasiado. Entonces fíjense, este pincel, que por defecto no se ve así, ahora me sirve para crear líneas. Si yo le digo clic derecho a la herramienta pincel, otra vez sale el cuadro de diálogo de control de pincel. Me doy cuenta que este pincel, Augenomener, como sea que se llame, está apareciendo encerrado en un rectángulo naranja. El rectángulo puede aparecer de un color diferente según la versión de Photoshop, pero el caso es que si en este momento yo le digo clic otra vez al pincel, vuelve a tener un rectángulo azul. Según la versión de Photoshop, podría ser no una relación entre azul y naranja, sino entre gris y azul. Lo importante es esto: un pincel que tiene modificaciones parciales o temporales va a aparecer encerrado en un recuadro de un color diferente. Un pincel en su estado básico aparece en un recuadro gris o azul. ¿Y cómo lo compruebo? Si en este momento vuelvo a la interfaz, este pincel que yo había manipulado para que quedara como un pincel de línea, volvió a ser un pincel semitransparente, texturizado, donde no importa que el control de opacidad según presión no esté activado, vuelve a ser un pincel de textura. Entonces yo le puedo decir a esto otra vez, F5, le puedo desactivar la transferencia, le puedo volver a quitar el diámetro mínimo, le podría decir también, solamente para que lo veamos, tenga variaciones de tamaño, podría ir a forma de la punta de pincel y le podría decir, quiero que tenga una proporción diferente y una rotación diferente, le podría decir, quiero que tenga un espaciado diferente, le podría decir en dinámica de forma, quiero que tenga una variación del ángulo. Entonces miren lo que le está pasando a este pincel que originalmente es como una especie de rodillo o más bien como una especie de esponjilla que nos da como una tinta que recuerda un poco como un rodillo que se está quedando sin pintura. En este momento se está convirtiendo en una especie de línea que recuerda un poco algo así como de pronto un crayón o un pincel seco de tinta china. Pero no quiero que me vuelva a ocurrir que el pincel tenga una apariencia que se vuelva a perder cuando yo le diga clic derecho y le diga clic acá. ¿Qué puedo hacer yo entonces? En el mismo panel de ajustes de pincel que se activa con F5, voy a ir al menú secundario. Menú secundario de todo panel es esto que está saliendo en la esquina superior derecha. Este botón, que se compone de 4 o 5 líneas horizontales, lo tiene todo panel de todo programa de Adobe. Comprobémoslo. Presionamos F7 para panel de capas. Aquí hay menú secundario. En canales, menú secundario. En motivos, menú secundario. En ajustes, menú secundario. En color, menú secundario. ¿Para qué sirven los menús secundarios? Para seleccionar opciones importantes, pero que no son tan inmediatas en el control que uno puede ejercer desde cada panel. Entonces otra vez, si yo presiono F5 para ir al panel de ajustes de pincel, tengo un pincel o una variación más bien de ese pincel Augenomener o como sea que se llame, que me gustaría preservar. Entonces voy a ir al menú secundario, la primera opción se llama nuevo valor de pincel y le voy a decir a esto que se llame boceto crayón. Por ponerle un nombre, otra vez disciplina de nomenclatura. Voy a asegurarme también que por defecto no esté activada la opción incluir ajustes de herramienta. Porque si desde este cuadro de diálogo yo dejo activado esto, el pincel que voy a crear solo se podría utilizar con la herramienta
pincel. Es decir, que si yo quiero utilizar el borrador y utilizar el pincel boceto crayón, no me lo va a dejar usar porque al incluir ajustes de herramienta estoy seleccionando, por decirlo de alguna manera, que el pincel o que esa huella más bien solo se pueda usar con la herramienta para el cual fue específicamente creado. Yo no quiero eso. No estoy diciendo que eso sea malo, pero a mí me gustaría, y me gusta de hecho, que cada pincel que yo tenga yo lo pueda usar con el pincel, con el borrador, con el pincel mezclador, con otras herramientas aditivas o sustractivas que pueden seleccionar cabezas de pincel o huellas. Entonces le voy a decir que incluir ajustes de herramienta esté deseleccionado y le voy a decir ok. Ahora, ¿dónde está este pincel? Sobre mi lienzo de Photoshop, teniendo activada la herramienta de pincel. Recuerden que la podemos ver aquí en la barra de control, la podemos ver también aquí como un botoncito hundido entre la barra de herramientas. Le voy a decir clic derecho y boceto crayón queda de último. No quiero que eso esté así, entonces boceto crayón lo voy a mover, lo voy a arrastrar hasta que quede dentro de mi galería de pinceles y lo voy a dejar donde sea correcto. Vamos a dejar este pincel, puede ser por aquí. En cualquier momento yo lo puedo jalar o en cualquier momento yo puedo tomar varios pinceles y cambiarlos de posición. ¿Listo? Y ahora supongamos que yo estoy trabajando en un computador público, como muchos estudiantes, ustedes van a tener en sus academias o en su universidad o si están trabajando de pronto en equipo, con frecuencia ustedes van a tener la oportunidad o la experiencia más bien de trabajar en un computador que no es el de ustedes. ¿Qué pasa si los ajustes de pincel, los pinceles, se los quieren llevar? Pues lo que ustedes pueden hacer es que pueden seleccionar o bien cada pincel por separado, que no es recomendable, pueden seleccionar un grupo de pinceles, que podría ser así, o yo podría seleccionar todo el grupo que contiene los pinceles y en este menú voy al menú secundario, que en este caso no es este icono de este cuadradito hecho con líneas, sino en este caso es una rueda dentada. En algunas versiones de Photoshop esto es un círculo con una flecha. El caso es que la herramienta pincel, cuando le damos clic derecho, tiene este cuadro de diálogo y tiene su menú secundario. Y aquí yo le puedo decir exportar pinceles seleccionados. Pero entonces fíjense, aquí solo tengo seleccionado este. Yo quiero seleccionar todo el grupo que se llama pinceles principales, que incluye mi pincel boceto crayón, que está por acá. Entonces otra vez selecciono todo el grupo, dándole clic a la herramienta en lugar de seleccionar todo esto. Selecciono el grupo que encierra todos los pinceles que estoy usando, incluyendo boceto crayón. Voy al menú secundario, le digo exportar pinceles seleccionados y voy a llamar a esto pinceles 2023 y se va a crear un archivo que se llama .abr. Ese archivo es un archivo de extensión de Photoshop. No es un PSD, sino es un archivo que puede vincularse a un PSD. Le digo guardar. Y ese archivo PSD, que espérenme que yo soy tan atolondrado que no, acabo de olvidar dónde está esto. Esto está en una carpeta que se llama recursos gráficos, ¿listo? Entonces voy a ir a esa carpeta, la voy a poner acá, la comparto con todos ustedes. Aquí tengo una ventana, vamos a ajustarle el tamaño y vamos a buscar dónde quedó ese ABR. Entonces tengo un disco donde tengo recursos gráficos y en recursos gráficos tengo pinceles 2023, un archivo que acaba de ser creado. ¿Qué haría yo si estoy trabajando en otro computador? Si por ejemplo estaba en un computador público en la universidad y después quiero llevarme mi ABR al computador de mi casa. Ese ABR lo pongo en un drive, lo pongo por correo electrónico o como sea, y después de que lo abra o que más bien lo guarde en el computador de mi casa, saco la herramienta pincel que se activa con la tecla B grande, le digo clic derecho, voy al menú secundario y le digo importar pinceles y voy y busco el archivo ABR, le digo clic, le digo cargar. No le voy a decir eso en este momento porque no quiero duplicar pinceles, pero básicamente así es como nosotros podemos no solamente utilizar la herramienta pincel, sino manipular la apariencia de un pincel. Acuérdense, con F5 tenemos una serie de opciones, no las hemos visto todas, son simplemente las fundamentales. Después podemos guardar la edición de ese pincel con nuevo valor de pincel. Después podemos decirle clic derecho, exportar esos pinceles, los podemos llevar a otro equipo, los podemos volver a cargar y esa es la manera como podemos no solamente utilizar la herramienta pincel, sino su panel de acompañamiento que se llama ajustes de pincel. En el siguiente video vamos a seguir complementando el conocimiento de esta herramienta, pero vamos a hablar también del borrador y también del lazo. Que estén muy bien.